Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Bueno, hoy está con nosotros uno de los grandes nombres del cine español, para muchos, aunque él crea que no, guionista, productor, director, es el artífice que está detrás de muchas de las películas y series que habéis visto, aunque no conozcáis el nombre detrás de la persona. Beto Marini, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hoy está con nosotros para hablar de su primera película como director, Summer Camp, que es del año 2016. Sí, ¿Correcto? 2015. Salió en 2016, pero sí. Vale, para arrancar, como siempre hacemos, un poquito de contexto. ¿Quién es Beto Marín en 2015 o 2014, que es cuando se fragua? Mira, yo en el 2014 ya había salido de Filmax. Yo en los primeros años aquí en España trabajé en Filmax. Primero en el departamento de desarrollo y después en producción ejecutiva. Uh-huh. Y sobre todo estuve vinculado a la Fantastic Factory, entonces a la factoría de cine de terror de aquella época, donde conocí a Balagueró, a Plaza, a esta gente con la que después he podido trabajar en el futuro. Y nada, durante esta experiencia había encontrado un proyecto que se llamaba Mientras duermes, bueno, lo había escrito, y la idea era que lo rodara yo. Pero por ser demasiado complicado, sórdido, peculiar, resultó muy complicado financiarlo con mi nombre. En teoría Jaume Balagueró tenía que ser productor ejecutivo, ayudarme, y lo hizo. Pero después, por un efecto dominó de proyectos que se cayeron, presión del mercado para encontrar otro proyecto de Balagueró con urgencia, etc., Bala me comentó: oye, Beto, yo tengo urgencia de rodar algo. A mí me encantaría rodar Mientras duerme. Sé que el acuerdo es distinto. Yo soy productor ejecutivo, tú director guionistas. Pero si te interesara cambiar los papeles, pues yo encantado. Y pues intercambiamos los papeles. Y a ti, entonces, perdón que te interrumpa, porque esto me parece súper interesante, porque tú entonces, como en teoría, como director novel, ¿cómo ves o cómo sientes el hecho de que tienes tu proyecto y te ves, no forzado, pero te ves obligado por las circunstancias a cambiarlo y lo que tendría que ser tu primera peli ya no es? No fue ningún drama. Además entraba Balagueró, que era un amigo, y después un director que admiraba y que admiro. Entonces era casi un plus. De hecho, la película fue muy bien y por Jaume. Pero a raíz de esta experiencia, pues pensé, también aconsejado por amigos y productores, que tal vez un proyecto muy personal no era la mejor manera de empezar para dirigir. Entonces buscamos con la ayuda de Jaume un concepto bastante más comercial, una película más comercial para el mercado, que abriera puertas y que no fuera tan mía, pero que fuera mucho más fácil de financiar. Y así salió entonces Summer Camp, que fue darle un poco al coco, encontrar algo original sobre el mundo de los infectados. Y de hecho la financiación fue relativamente fácil, porque con la ayuda de Jaume, con la ayuda de Filmax, entró Peter Safran. Gracias a Peter Safran entró Pantelion Lionsgate, y gracias a Pantelion Lionsgate el cast, etc. Fue relativamente fácil la financiación. Una película pequeña, de género, en inglés, en teoría para el mercado internacional, y así se fraguó Summer Camp. Y esa idea, por ejemplo, nació así como tú has dicho a la hora de vamos a crear ese nuevo proyecto de diseño. Sí. De diseño. O sea, no era algo que tú tenías una idea preconcebida. No, sabíamos que en esa época, sobre todo, se buscaba un elemento de originalidad dentro de un género que tuviera garantías. Entonces sí buscaban como locos novedades en el mundo de los infectados o de los zombies. Y así nació Summer Camp, que el concepto que pitchamos en Cannes y que funcionó era pues una infección intermitente.
que te infecta, regresas, te infectas de nuevo, hasta no saber quién está infectado, quiénes no, y en un ambiente bastante claustrofóbico y limitado. O sea que digamos que el proyecto fue como creándose a medida que iban avanzando las etapas, no estaba ya... No es una cosa que tú tuvieras que ir adaptando según algo, sino que ibas viendo según lo que estaban pidiendo, lo que te pedía el mercado. Para el mercado. Después sí que escribimos el guión, y solo una vez escrito el guión, en su versión casi definitiva, salimos al mercado. Lo que sí cambió es la composición de los protagonistas en relación a la exigencia de casting. La financió la rama latina de Lionsgate, que se llamaba Pantelion, por lo que empujó para que hubiera un nombre latino importante en la película, que fue después Diego Boneta. Entonces sí le escribimos el papel para que encajara con el personaje, etc. Y la edad también de los protagonistas subió. Yo me imaginaba chavales más jóvenes, pero bueno, por indicaciones del estudio, pues subimos la edad. ¿Y cómo fue la relación entre crearla aquí y el estudio de fuera? Esa comunicación, esa... Mal, te digo, porque al principio no hubo. Yo creo que era por los nombres implicados. Al principio, Peter Safran, yo creo que entró en el proyecto no por mí, porque me conocía, etcétera, pero sobre todo para hacer algo con Balagueró. Balagueró entró en el proyecto por mí, para defender el proyecto de un amigo. Claro. El estudio entró porque estaba Safran, que era una garantía, el productor de Conjuring, y etcétera. Y había un concepto que era catchy, que era fácil y tenía su originalidad. Entonces yo creo que sobre todo de parte de allá, es mi especulación, no se leyeron demasiado el guión, ni sabían qué película era. Porque en el planteamiento era una película de terror con mucho humor. Era una película que coqueteaba mucho con el humor, no se tomaba en serio a sí misma. Y entonces, en la preparación, en el rodaje no hubo ningún problema, absolutamente ninguno. Sí que insistieron por algunos nombres de casting, pero me dijeron bastante libertad, etcétera, no hubo problema. Y después los problemas surgieron en postproducción. Vale. Cuando enviamos el corte y dijeron, pero hay demasiado humor. Y dijo, sí, pero era como estaba en el guión. Claro. No, esto tiene que ir en serio. Entonces remontar la película, una película que se había rodado con humor, tipo Zombieland, para hacer un referente. Como al contrario fuera una película de terror serio, pues fue duro, nos costó, y yo creo que la película un poco se resiente de este cambio. Vamos por partes, vamos a ir hacia atrás, sí, para quemar las etapas. Entonces, lo que es la preparación, la concepción, vosotros estabais aquí, sí, en España, en estamos Barcelona, aquí físicamente en este despacho, aquí escribíais y entonces ibais desarrollando el proyecto con una supervisión desde... No, desarrollamos el proyecto con la guionista, con Danielle Schleif, que es americana, vive aquí, pero es americana, con Balagueró, que leía y opinaba, y con también el soporte de Filmax. Una vez que consideramos que el proyecto estaba listo para ir al mercado, involucramos a Safran, se pitcheó al estudio americano. Hubo 3 o 4 estudios con los que pitchamos, los 4 diría interesados, pero el que se movió más rápido y que parecía más interesado fue Lionsgate. Entonces cerramos con ellos y con la rama latina de Lionsgate, con Pantelion para toda Iberoamérica, y hicimos una versión más con notas de ellos que eran más notas de comprensión, más que de trama. Sobre todo no entendían la dinámica de un summer camp, de un casal español, claro, de inglés. Entonces fue una reescritura más que nada de explicación y de simplificación, pero no tocaron el humor, no había ninguna nota. No fueron nada intervencionistas en ese sentido. Muchísima libertad. Y entonces el desarrollo fue bien en ese sentido. Fue ideal, ¿no? Fue ideal, sí, nos sentimos muy bien. Y después con el casting también muy bien. Me permitieron hacer ensayos que llegaran como eran actores que venían de fuera, ensayar con ellos una semana antes de la preproducción oficial, y esto vino muy bien. Yo después con el equipo me encontré súper bien, era el equipo, mucho les conocía de las películas de la Fantastic Factory, pero he trabajado en la película de Plaza, de Balagueró, etc. Me rodeé de gente buena y de amigos, entonces estuve muy muy arropado. Y ¿cuánto duró el rodaje? El rodaje fue corto, fueron 4 semanas y 2 días, me parece. Bueno, también un rodaje limitado a una sola localización, de hecho. Se rodó en Val d'Ureix, cerca de Barcelona, cerca de Sant Cugat.
y lo duro de rodaje, pero era que era invierno y se rodábamos por la noche. De noche, es verdad que hay mucha noche. Entre jabalíes y nieblas pero bueno, pero fue todo fluido. La única complicación es que yo un par de semanas antes de empezar la preproducción me rompí el ligamento cruzado. Hostia. Me operé durante la preproducción y me fui con las muletas. Con las muletas, eso es fantástico. Sí, O sea, fantástico. Perdón que... Y la pata de hierro, la rodillera de hierro en rodaje, pero... Claro, o sea, quiero decir, perdón, no es que fuera fantástico que te hicieras daño a la rodilla, pero me parece como algo como... Encima, tu primera peli, tu primer rodaje como director, ¿qué te puede pasar? Que te rompes el cruzado antes de empezar. Sí, la cosa es que tenían... Bueno, siempre vienen a recoger al director, coche, pero el montador lo tenía en rodaje y tenía en esta villa, en esta casa donde rodamos, tenía su sala de montaje. Entonces, como estaba de subidón, acabábamos el rodaje y yo iba a montaje directamente. Así, Sí. Y sobre todo cuando rodábamos de día, a veces salíamos de sala de montaje a la 1 de la noche y estábamos solo nosotros dos. Yo con las muletas no podía ir en moto. Y entonces él me llevaba en moto hasta una zona donde podía, con la muleta en mano, sin casco, hasta la zona donde podía encontrar un taxi y ahí me buscaba la vida. Pero hacíamos un tramo un poco a la aventura. A la aventura, a lo cutre. Un tío con 2 muletas en mano, la pata rígida, en moto, en una calle de tierra. Pero esta historia es casi mejor que... Sí, es comedia. Es comedia pura y dura. Aparte, es eso montando una peli en teoría de terror. Y entonces el rodaje yo creo que fue de mi experiencia audiovisual lo que más he disfrutado. ¿Sí? El rodaje de Summer Camp fue muy divertido. Por el equipo, por el ambiente y porque la peli estaba saliendo como yo quería. Claro, pero es muy curioso porque, fíjate, la mayoría de directores y directoras que han venido aquí, que cuentan su primera peli, se me dicen que el rodaje lo pasan fatal, bueno, porque no tienen medios, o porque no tienen tiempo, pero en cambio tú lo disfrutaste. A ver, era mi primera peli, pero primero no era un chavalín, claro. Y segundo había estado en muchísimos rodajes. Muchísimos rodajes, y había visto lo que puede pasar, lo que pasa, los problemas de donde surgen, y de alguna manera había intentado un poco protegerme. Bueno, y estás bien arropado también, como dices. Exacto, al final te tienes que arropar de gente que sabe y que no va a la contra. Yo estaba ahí de gente dispuesta a dar todo para la peli, y esto se vio. Y aún así, andando con muletas, porque aparte un rodaje físicamente siempre es muy duro, y en tu peli, aparte bastante persecución, hay momentos del género, me he quedado trabado para no desvelar nada. Carreras, claro. Sí. Entonces, claro, tú con muletas, ¿eso cómo lo sorteabas, tío? Bueno, no recuerdo que fuera complicado. Solo era complicado a veces cuando tenía que ir a ¿cómo se dice? No a localizar. A visionar el set cuando uno estaba iluminado, subir por escaleras, claro. Eso sí que me costaba un poquitín, porque en esa casa no había ascensores, era un poco todo... era una casa en desuso, una casa abandonada, ¿no? Entonces, a ver, llegar a algunos sitios ¿Te costaba? Me costaba, pero por el resto cuando ya estábamos en rodaje, no, estaba muy bien arropado, muy bien cuidado, y no fue... Esta fase 1 tenemos una preparación que ha sido como muy plácida, tienes un rodaje que ha sido fantástico, a pesar de tu experiencia con la pierna y la moto, y entonces tú ruedas la peli y empieza el otro proceso que es la montas. Hacemos un corte a nuestras intenciones, lo que estaba en el guión, adaptado, porque la verdad que en rodaje después las películas evolucionan, no hay que estar siempre fieles a lo que se había escrito, mantener la intención. Y nada, este primer corte lo disfrutamos mucho y ¿Se parecía a lo que tú habías...? Se parecía, algunas cosas no, por tema de rodaje, cosas que habían saltado, lo habitual. Lo normal, algo claro. que no se pudo rodar, algo que tuvimos que improvisar, pero bien. Y después cuando enviamos el corte allá, por un lado, el ejecutivo que siempre nos había seguido hasta entonces se había ido a otra compañía. Y no había sido reemplazado. Entonces nos pasaron con una ejecutiva que no llevaba terror para Lionsgate, llevaba musicales. De terror a musicales. Sí. La sensibilidad es otra. La sensibilidad es otra, y sobre todo esta persona dijo que no le gustaba la peli, tenía todo el derecho que no le gustase la peli y no quería asumir la responsabilidad. Entonces tuvimos mucho tiempo, semanas, sin tener comunicación directa. Y después, cuando ya entró otro ejecutivo más, que cambiaron continuamente,
llegaban notas que iban en contra de lo que había sido el planteamiento de la peli. Entonces secuencias que eran tipo Zombieland, que tenían sentido, si había humor detrás, se tuvieron que convertir en secuencias serias. Y yo creo que yo lo sufrí mucho. Bueno, porque aparte entiendo que hay una cosa que es que lo que está rodado es lo que está rodado. Quiero decir, hay cosas que puedes cambiar y hay cosas que no, claro. Hay una intención. Claro que se quiere quitar el humor, pero los actores tenían una intención y un mood que eso en montaje muchas veces que no se puede cambiar, porque ya está, está hecho. Entonces tuvimos que el montador Alex de Molina se volvió loco en encontrar planos, mover cosas. Porque hubo momentos donde, por ejemplo, Mayara, el personaje de Mayara Walsh, debe tener miedo y en la secuencia no tenía miedo. No tenía, claro. Entonces fue un poco complicado. Es que a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, que quería preguntarte, eso, no sé si fue por el cambio o estaba así, que hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es dentro de la peli, para ser una peli de género, hay un momento en general, se juega muy bien, a mi gusto, que es la confusión del origen de por qué la gente se infecta, porque normalmente es como A más B, esto pasa por esto y ahí no, y entonces esa confusión te crea un estado que te añade tensión, y a mí eso me parece muy bien logrado. Bueno, bien, me alegro que lo pienses. Esto era la intención de la historia, es que un grupo de monitores, antes de que lleguen los niños, monitores americanos son llevados a España, para que se preparen a recibir unos niños, porque la moda que hay en España, que hay en Italia, etc., es que conviene para alguna familia, resulta más barato enviar a sus hijos a aprender inglés en un campus al lado de casa, al lado de Barcelona, con monitores ingleses, que al contrario enviar a sus hijos a Inglaterra. Claro. Y entonces la historia de estos monitores, que la noche antes de la llegada de los niños empiezan a sentirse mal, y hay algo que les infecta y le crea una situación de agresividad extrema temporal, pero muy extrema. Entonces, mientras tienen que sobrevivir el uno al otro, tienen que averiguar qué es lo que le está haciendo daño, y este es el juego. Y después se involucra a otra gente, un grupo de gente que acampa al lado, y después más gente aún, y ya te confundes todo, entran los animales en juego. Claro, a mí eso es lo que me gustó, que hay un momento que dije, esto está siendo confuso, pero para bien. O sea, que me gustó que me confundiera, porque normalmente es eso, en las películas de infectados o de zombies, tienes como un desarrollo que sabes el porqué, sabes dónde va a llegar, y entre medio es un poco el camino. En cambio aquí, a mí me gustó ese es el elemento de sorpresa, porque yo no sabía por dónde me iba a aparecer, como dices tú, de repente los animales, Claro, no sé no sé cuál sería el paralelismo en España, pero lo que tú dices de las caravanas, que si fueran como los rednecks estos americanos que aparecen ahí, que dices, hostia, peña, tío. Este grupo de redneck es el grupo que ha sido amputado, porque era muy cómico, y ahí hemos tenido que convertirlo en gente amenazadora cuando y no lo eran. Entonces, no. Y entonces ahí sí que es un grupo que queda un poco rarito. Bueno, pues queda raro, pero mira, lo bueno es que estas cosas, si tú no lo sabes, funciona. Quiero decir, funciona para la película, pero claro, sabiéndolo, adquiere otro significado. Sí. Disculpa, volviendo a este proceso de pospo, tú tienes este primer montaje que enviáis y es como, hostia, un completo... Sí. Primero no recibimos feedback y después cuando recibimos es de otra peli. Claro, ¿y cómo os quedáis ahí? Mal, decir, hostia, yo mal. Mal, claro. Mal, porque no le encontraba solución a lo que pedían. O sea, había cosas que dicen muy bien, pero la película ya se lo ha dado. Ahora, ¿cómo creo un susto al minuto 5? No lo hay. No lo hay. Bueno, y sobre todo lo que tú decías, que esto ya estaba, o sea, que eso no nos puede venir de nuevo, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, a ver, es verdad que yo he dicho antes, me he protegido de algunas cosas que había visto en rodaje. Y segundo, es verdad que yo había visto crisis, sobre todo trabajando con Estados Unidos. O sea, que es habitual. Una de las razones, tal vez, de mi amistad con Balagueró es que yo estaba con él cuando llegaban las notas de Miramax a Darkness. Son duros. Es otra manera de hacer las cosas. Claro. Y tal vez no hice demasiado tesoro de esa experiencia y confié que eso te ayudaría. Distinto. Sí, Safran, por ejemplo. Safran me protegía, pero me decía, a ver, llegan notas, no podemos decir a todo que no. Claro. Dime 2 cosas que vamos a defender a muerte.
pero era un concepto general que era difícil defender a muerte. Hostia, yo creo que lo que dices tú, tienes que estar muy bien mentalmente y tienes que tener como mucha experiencia detrás para no venirte abajo. Hombre, hubo momentos, para mí, como venía del subidón de rodaje, la postproducción fue larguísima por la falta de comunicación, etc. Y lo pasé mal, objetivamente. De hecho, mi mujer dio por sentado que no volvería a dirigir nunca más. Y también, ¿qué pasó? Que como me había metido en Summer Camp, la preparación de la película fue relativamente rápida, pero fue una preparación de la película. La postproducción duró un mogollón de tiempo, pero más de un año. ¿Más de un año? Sí. Yo me quité fuera yo vivo de esto, trabajo de esto, y entonces no podía escribir. Claro. No tenía la cabeza para escribir. Y me encontré también que había salido del giro de guionistas, de proyectos, etc. Y me costó un poco después volver. Porque cuando esta pospo que duró un año, ¿la teníais? ¿Qué decía? ¿Teníais una fecha de entrega o fue que se fue alargando y dilatando? Se fue alargando y la idea era acabar en todo en 4 meses, 4 o 5 meses. Imagínate, un año. Pero después el montaje no se cerraba nunca. No se cerraba nunca pero no te decían, te enviamos las notas el 15 de febrero. Que se hubiera dicho, vale, tengo 15 de febrero, estamos en septiembre. Un calendario, claro. Mira, me hago otra cosa, espera un poco, y con el montador ahí que no sabía si coger otras cosas, sí, fue complicado. Hostia, claro. Sobre todo bueno, como dices tú, el poder llevar esto y el no combinártelo con nada. Sí. Porque estás como tan metido. Claro. Y hay un punto que tú, no sé, en algún momento tú dijiste, mira, a la mierda. No, era Summer Camp, era tu peli. Sí, pero a lo mejor hay un punto que estás como tan ya harto. Lo que me jode que después no hayamos podido de otra manera tener la opción de hacer la película como queríamos. Que yo creo que, bueno, hubiera sido otra cosa. Y no ha sido posible, pero bueno, mira. Bueno, conseguís cerrarlo todo, conseguís entregarla, como quien dice, y a la hora después de distribuirla, comercializarla, ¿también chocasteis en eso? Bueno, no, porque el territorio ya estaba dividido. Ellos se encargaban de Norteamérica e Iberoamérica. De hecho, salió en todos los países de Iberoamérica en cine. En México fue bastante bien por Diego Boneta. No bastante bien, fue muy bien. Por Diego Boneta. En Norteamérica hasta salió en cine, en salas limitadas, pero hubo su circuito, etc. Y después estuvo en vídeo, en plataforma, como es habitual. Y aquí en Europa y el resto del mundo se encargaba Filmax de las ventas y creo que la vendieron bien, al menos de países muchos. Después no todo salió en cine, de hecho en España no salió en cine. Bueno, salió de manera testimonial una semana con 5 copias en la ciudad principal y después fue directamente a plataforma. Casi fue un original de Wacky TV. En otros países sí salió en cine y donde hubo un poco de inversión se quedó bastante alto en la taquilla. O sea, hay datos que te sorprenden. Ahora creo que fue Indonesia, que fue casi 500.000 de espectadores. Hostia, Indonesia. Te puedo enseñar después todas las ediciones de Japón, de Turquía, de Polonia, etcétera, de países. Y a ver, yo ahora he hablado de lo mal que lo he pasado. Después el Ministerio de Cultura español siempre hace al final del año una recopilación de las películas españolas en el extranjero y me parece que de taquilla fue la 4ª. ¿Así es? Sí, y ahora no me acuerdo si era inmediatamente después de Almodóvar o inmediatamente antes de Almodóvar, pero quedaba muy rara la cosa, era Almodóvar, Summer Camp, Almodóvar. Sí, fue a nivel comercial no fue mal. A pesar de todo, a nivel de números... bueno, claro, porque normalmente estas cosas como teóricamente son independientes, pero ¿tú crees que luego la peli se resintió de eso? O sea, la gente Sí. O sea, yo creo que como peli de terror, sobre todo los primeros 30 minutos, si es de terror, falla. 25 minutos. Y una peli que falla en 25 minutos, si buscas terror, después tarda en arrancar y no le das tal vez opciones. Pero bueno, yo ahora no me acuerdo, me parece que rozamos los 2 millones de espectadores en sala en el mundo y ahora está bien como resultado. Joder, yo creo que es una peli que es muy digna, tío. No, es muy digna y es verdad que también, ojo, ahora lo he pintado todo negro, pero a ver, yo este año, el 2016 creo, el año de estreno,
decidí viajar, darme un premio y me pasé el año viajando de un festival a otro. Yo me hice 9 festivales de género, desde Corea, de Busan, a Estados Unidos, a Francia. Fui a Francia, a Bélgica, por supuesto España, Italia. ¿Qué países más? No me acuerdo. Bueno, estuve viajando y me divertí bastante en los festivales. Bueno, al menos ese contrapunto, ¿no? Con la experiencia. Y sí, no, después la estreno fue en Londres, que en Fright Fest, y esto moló, porque fue un pase muy divertido. ¿Ah, sí? El público allí sí que entró. Y esto sí. Bueno, yo creo que sí, cuando te encuentras en ese momento y ves que el público entra, es como que entonces sí que ves que todo vale la pena, ¿no? O sea, ese camino sí que... Sí, hay pases de festivales que estuvieron muy bien. Destacó el Fright Fest, que fue el mejor, y también Sitges aquí, en el auditorio, un sábado por la noche. Claro. También fue muy grande el pase. Y encima, si tú ves que la gente conecta o se entiende o no le da tanta importancia a aquello que para ti era... Dices, hostias, que esto tenía que haber sido más comedia y tal... Sí. Siempre como que te ratifica o te deja más tranquilo. Sí. Pero bueno, me queda aún el gusanillo aquí. La espinilla. La espinilla, sí. Y una pregunta, entonces, según esta experiencia, claro, tú desde Summer Camp, que es que hace pues, casi 10 años, sí, hasta ahora no has vuelto a dirigir. ¿Ha sido por decisión propia o inspirado? Bueno, no inspirado, pero inspirado después, por eso. No, a ver. Yo después, como después me costó volver a trabajar en guión, recuperar, etcétera, y costó lo suyo, y a nivel económico lo pasé un poco mal. Después que entrara de nuevo en el círculo de guiones, en la rueda, pues he tenido la suerte de empalmar un proyecto con otro. No he tenido la cabeza ni el tiempo. Claro, es que visto con el tiempo, tú ahora ves, por ejemplo, a Bento Marini, quien es en 2024, con toda la trayectoria que tienes... De guionista. De guionista y de productor, de creador, ¿sabes? Porque, bueno, estás detrás de, yo creo que varios de los proyectos más importantes, tanto a nivel de ficción televisiva como cinematográfica. Porque en La Unidad, por ejemplo, estuviste en el Desconocido también. O sea, son películas que han sido importantes. Y viéndolo con el tiempo... ¿Sabes? No dirías... tiempo no cambia nada. No. Pero esto, afortunadamente, sí que después del 2016 llegaron proyectos que me permitieron trabajar después del 17-18 y ya empalmar y llegar hasta ahora. No he descansado. Pero tienes el gusanillo de volver a... Sí. Pero no muero y quiero encontrar el proyecto de verdad muy mío. Ya. No hacer algo que creo que le gusta al mercado, sino a ver. Intentamos financiar algo que me guste a mí primero, ¿no? Y en el que yo crea 100%, y después, claro, la película no la haces para ti, la haces para el público, la gente. A ver si hay un público para lo que quiero hacer. Claro. No sé, yo estaba pensando, después de lo que decías de, por ejemplo, mientras duermes, ¿tú crees que mientras duermes, si la hubieras hecho tú, bueno, hubiera cambiado, que evidentemente Summer Camp a lo mejor no hubiera llegado o hubiera sido diferente? Summer Camp no lo hubiera hecho de ninguna manera. Y lo que no sé es lo que hubiera pasado, porque yo tenía una visión muchísimo más oscura, más dura de Mientras duermes, que Bala ha conseguido abrirlo, convertir en una película mainstream. Yo hubiera hecho algo de nicho muy duro y más sórdido. En cambio, Summer Camp tú tenías una visión como mucho más de comedia. Sí, más abierta. Más abierta. Sí. O sea, que es como el contrapunto. Sí. Eso es muy interesante. Sí. Bueno, también yo sé lo que... Yo también tengo que asumir, y lo tengo asumido como guionista, que lo que me gusta a mí, de gustos, no es muy mainstream. Me pasa con la música que escucho, con las películas que me gustan, los libros que leo. Y al contrario, éxito de cine, de música contemporánea o literarios, no me emocionan demasiado. Ya. Entonces tengo que elegir si escribir o dirigir algo que me guste a mí, o algo que al contrario interese más a un público más amplio. Pero fíjate que eso que dices, sí, pero pasa sobre todo con el género. La gente que le gusta el género es mucho más de nicho, más específica. Sí, pero dentro del nicho género, a mí el género que funciona ahora mismo no me emociona demasiado. Y entonces, a ver, como guionista yo tengo claro que yo escribo ahora lo que se me ocurre por la noche y lo levanto. Yo escribo por encargo.
es mi decisión, porque necesitaba, Es tu opción, claro. necesitaba encontrar trabajo después de Summer Camp y ya trabajo por encargo. Entonces es Movistar que me pide una serie de policías, de información antiterroristas. Pues vamos a escribir esta serie. Vamos allá. Marbella. Bueno, sí, es verdad que propusimos Dani y yo el artículo, pero sabíamos que querían una serie vinculada con hechos Un poco reales. como lo de Summer Camp, ¿no? Sabiendo un poco qué es lo que pedía el mercado, hacia dónde ya te enfocas o te diriges hacia ahí. Uh-huh. Pero el 47 fue en encargo, fue Marcel Barrena, que tenía ya esta idea. Necesitaba un co-guionista para que le hiciera sparring partner y mejorar algunos aspectos, al menos tener una persona con la que discutir y argumentar las cosas. Me pasó con Fatum, me pasó con Tu hijo de Miguel Ángel Vivas, con El desconocido de Dani La Torre. Son todos proyectos de encargo. Yo es que, por ejemplo, soy muy defensor y soy muy admirador de toda la gente que reconoce que hace cosas por encargo, porque yo lo respeto y no te voy a decir lo envidio, pero me parece que es gente que tiene una gran versatilidad, ¿sabes? Porque a mí la gente que solo se centra en lo suyo es como, está muy bien, pero creo que tienes que ser como muy bueno para poder acceder a todo esto y hacerlo bien. Yo creo que es un tema de actitud más que de talento. También, pues claro, la actitud, pero pero es una actitud que es muy proactiva. Sí, no, trabajas con personas que son muy distintas a ti, que buscan otras cosas, que entienden el cine de otra manera. De otra manera. Y tienes que acoplarte. Bueno, acoplarte y no seguir, básicamente, porque si no, no les aporta nada. Pero ser distinto, ser tú, pero aportar a estas personas. Totalmente. Y aparte, en un género, luego en otro, en un formato, ahora una película, ahora una serie. Yo soy un gran admirador y aparte lo respeto muchísimo. Entonces, por eso te preguntaba, dentro de toda, en este momento en el que estás, me parece que es súper enriquecedor, además. No hay nada que digas, hostia, sí, pero ahora quiero sacar que sea un rato o... Sí. Porque a mí me molaría hacer esto. Mira, si tuviera clarísimo que hay algo que quiero hacer, pues tal vez lo intentaría, pero como no lo tengo, Sí que hay un proyecto que está por ahí, que me gustaría dirigir, sí, existe y es muy chulo, pero de nuevo es muy fuera de género, es muy difícil financiarlo porque no sé, es complicado. Pero bueno, si hubiera algo muy muy claro, sí que me la volvería a jugar. Pero como no lo hay, de momento... Y mira, me estoy divirtiendo. A mí me divierte trabajar con gente distinta. O sea, me encuentro muy bien con Dani La Torre, me encuentro muy bien con Balagueró. Ha sido muy bonito hace un par de años volver a trabajar con Paco Plaza después de mucho tiempo, con Las historias para no dormir. Muy chulo. Pero veo que a veces con Marcel Barrena, que pensaba que con Marcel Barrena no tenía nada en común. Y trabajar en el 47 pues ha sido enriquecedor porque pertenecemos a dos mundos completamente distintos. O en la serie Apagón con Isa Campos e Isaki La Cuesta, me gustó mucho trabajar. Porque a priori es como tres personajes, sí. Claro. Bueno, ahí nos pusieron juntos Rafa Cobos, Isa Peña, Isa Campos, Isaki. A todos juntos, ¿eh? Sí. En lo que se conoce eso que es la Writer's Room. Sí. Hostia. Y te diría que fue súper divertido. Claro, lo que puede salir de ahí. Después, cuando nos separamos, los proyectos se alejaron un poco de lo que habían discutido, algunos para bien, otros para mal. Pero esta Writing Room, que era durante el encierro, además estábamos con mascarilla, fue muy enriquecedora, muy divertida. Y trabajar con gente que es muy distinta, pues, y ves cómo crean, cómo construyen, te adaptas a ellos, pues es enriquecedor. Hostia, y como para ir cerrando, todo esto que dices, claro, en cuanto encuentres tú el proyecto que te gustaría como volver a hacer, ¿tú crees que hay una parte inconsciente que es no solo encontrar más que el proyecto, que seguro que lo acabarás encontrando, lo que decías tú, tienes algo, sino es la forma de hacerlo? Porque como tuviste que hacer Summer Camp y con lo que te encontraste es más, a lo mejor es lo que buscas es los socios Sí. Si ahora me viniera un proyecto de encargo de Estados Unidos, no aceptaría. No me viene, Puede decir, si me llamara Real Madrid no jugaría. Primero, no me llega. No te llaman, pero no me llaman. Pero si me llegara, no lo aceptaría. No, porque todos los americanos son malos. Pero el riesgo de tener problemas de comunicación o de que las cosas no vayan bien. O sea, tienes como muchas posibilidades de que se caiga en las mismas dinámicas. Sí, y esto en Estados Unidos o aquí. Entonces también sí valoro mucho las personas, las productoras con las que trabajo. Con Movistar, para mí, Movistar es una empresa grande, pero están Fran Araujo, que le conozco desde cuando éramos co-guionistas del mismo proyecto,
ha estado Domingo Corral, que son personas que aprecio. Entonces sé que, vale, a ver si me machacan con las notas, pero me machacan de, oye, estos 3 capítulos que nos has entregado este verano, a la basura y a reescribir. Pero bueno, hay un diálogo que es siempre para mejorar los proyectos y sé que con ellos se puede ir a muerte. Y ahora con Marcel, hemos encontrado a Marcel Barrena una dinámica de trabajo y creo que volveremos a trabajar juntos porque sumamos. Con Dani de la Torre y la persona que le rodean, claro que volveré a trabajar porque nos apoyamos, nos protegemos y sabemos que teniendo gusto distinto de otra manera vamos siempre a una. ¿Y os entendéis? Nos entendemos, sí. Y esto es lo que al final valoro. Claro. Y al contrario, tal vez se va a decir, no, podrías trabajar con este nombre, etc. Pero bueno, si tal vez no hay afinidad, no me merece la pena. Claro. Y la gente o ¿qué te gustaría decir a la gente que se quiera aproximar a Summer Camp? ¿Cómo aproximarse o no sé? No, Summer Camp es una película que creo que es honesta. Es una película de diversión, para pasar el rato. No pretende cambiar la historia del cine. Y creo que hay giro y suficiente adrenalina para que el visionado sea divertido, entretenido. Sí, al final, a pesar de todo lo contado, ha estado en tropecientos festivales de género, está en las plataformas de todo el mundo y es por algo de divertido tiene. No, claro. No, aparte ya te digo, a mí me pareció dentro del cine de género, me pareció que tenía... Para mí ese elemento fue el clave que sí. Que la diferenciaba del resto y eso se agradece. Bueno, te lo agradezco. Bueno, como siempre decimos al acabar, Summer Camp, yo invito a que la gente se acerque a verla porque para eso esto lo hacemos y... Beto Marini, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti para poder hablar de Summer Camp, que hacía mucho que no se hablaba y es bonito volver a pensar y recuperar ese proyecto. En ella, ¿no? Eso es. Muy bien. Muchas gracias. No, a ti, lo dicho, Summer Camp, acérquense a las plataformas a verla. Muchísimas gracias y nosotros, nos escuchamos en el próximo Rodad Insensatos.